El día que mi esposo me gritó que abortara, yo estaba descalza en la cocina, con una prueba de embarazo positiva en una mano y una cuchara de madera en la otra. No dijo que no estaba listo, me miró con frialdad y escupió. No quiero un bebé con una mujer como tú. En ese instante algo se rompió, pero no fue lo que él esperaba. Si alguna vez te han hecho sentir pequeña en un momento que debía ser sagrado, quédate conmigo. Algunas heridas te cambian, pero no de la forma en que ellos imaginan. Antes de continuar, cuéntame desde qué ciudad y a qué hora me estás viendo. Suscríbete al canal y regálame un me gusta para que más personas encuentren historias como esta. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad. Ahora volvamos a la historia. Era finales de marzo en Tulsa, Oklahoma. El invierno se resistía a irse y las mañanas todavía tenían ese frío seco que se mete en los huesos. La baldosa de la cocina estaba helada bajo mis pies desnudos y el olor del chile que hervía en la olla llenaba la casa con comino y tomate cocido. A Mark le gustaba espeso, casi pastoso, con pan de maíz desmoronado encima. Siempre decía que así sabía como el de su mamá. Él estaba en la sala viendo ESPN, el volumen lo suficientemente alto como para que los comentaristas deportivos se colaran por el pasillo, pero no tanto como para parecer descortés. Esa era su especialidad, parecer correcto sin serlo del todo. Yo llevaba casi una hora sabiendo que estaba embarazada. Había descubierto la prueba positiva en el baño principal, sentada en el borde de la tina, mirando esas dos líneas rosas como si fueran un idioma nuevo que debía aprender de golpe. 33 años, 6 años de matrimonio, conversaciones sueltas sobre algún día, risas nerviosas cuando veíamos bebés en el supermercado. Nunca dijimos que no queríamos hijos, solo dijimos que todavía no era el momento perfecto. Pero la vida rara vez pide permiso para ser perfecta. Recuerdo que apoyé la mano sobre mi vientre sin pensar. No sentía nada diferente físicamente, pero emocionalmente. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí. Una mezcla de vértigo y ternura. Miedo, sí, pero del tipo que acompaña a algo grande, no a algo malo. Cuando salí del baño, mis manos temblaban. No de terror, de expectativa. Mark, llamé desde la entrada de la sala. Él no me miró de inmediato. Bajó el volumen con el control remoto y dijo, ¿qué pasa? Me acerqué unos pasos. Podía oler el detergente de su camisa recién lavada y el cuero del sillón reclinable. Estoy embarazada. El silencio que siguió no fue el que imaginé. No hubo sorpresa emocionada. No hubo un ¿en serio? No hubo nada cálido, hubo una mueca. ¿Qué? Preguntó, como si hubiera dicho algo inconveniente. Embarazada, repetí, intentando sonreír. Se levantó tan rápido que el sillón hizo un ruido seco al cerrarse. No, no estamos teniendo un bebé. La frase me golpeó antes de que pudiera procesarla. ¿Cómo que no? No estamos teniendo un bebé, Rachel. No ahora. Su voz no estaba llena de miedo, estaba llena de molestia, como si yo hubiera traído a casa una factura inesperada. Intenté mantener la calma. Mark, hemos hablado de esto. No dijimos que nunca, solo que queríamos estabilidad. ¿Y esto te parece estabilidad? Señaló alrededor. Tú con tu tiendita en línea vendiendo manualidades y yo matándome en la oficina. Sentí una punzada en el pecho. Mi pequeña tienda en Etsy no era un pasatiempo, era algo que había construido con paciencia, vendiendo mantas hechas a mano, aprendiendo de mi madre en Ohio. Además, trabajaba medio tiempo en la clínica dental del Dr. Hernández. No era una fantasía, era esfuerzo. También trabajo, respondí, más suave de lo que quería. Él comenzó a caminar de un lado a otro. Y fue entonces cuando su tono cambió, más frío, más duro. Hazte un aborto, Rachel. No quiero un bebé con una mujer como tú. El aire se volvió pesado. A una mujer como yo, ¿qué significa eso? Suspiró, como si estuviera cansado de explicarme algo obvio.
Eres demasiado emocional, te estresas por todo. ¿Crees que estás lista para ser madre? Te desmoronarías. No, gritaba. Eso habría sido más fácil. Lo decía con desprecio contenido, como si estuviera enumerando defectos en un informe. Y en ese momento entendí algo que todavía me cuesta explicar. La frase dolió más que el volumen. Llevé la mano al vientre casi sin darme cuenta. Aún no había asimilado la idea de ser madre, y ya estaba sintiendo la necesidad de proteger a mi hijo, de él. No voy a abortar, dije finalmente. Su mandíbula se tensó. Entonces, estarás sola en esto. Sola. Esa palabra flotó entre nosotros como una amenaza. Esa noche casi no hablamos. Él salió al patio trasero con su teléfono. Yo fingí lavar los platos, pero el agua corría sin que yo realmente limpiara nada. Y fue entonces cuando escuché algo que no estaba destinada a oír. No estoy listo para atarme con un hijo, decía en voz baja. Y menos con ella. Menos con ella. Sentí cómo el estómago se me hundía. No sabía con quién hablaba, no sabía qué estaba pasando realmente, pero algo no cuadraba. No era solo miedo a la paternidad, había algo más debajo de esa reacción desproporcionada. Esa fue la primera grieta, pero no la última. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Me dio un beso rápido en la frente y dijo, «Luego hablamos», como si estuviéramos discutiendo sobre cambiar el color de las paredes. Yo asentí, pero por dentro algo había cambiado, porque una cosa es que alguien tenga miedo, y otra muy distinta es que te mire a los ojos en un momento que debería ser sagrado y te diga que no eres digna. Y lo más inquietante no fue lo que dijo, fue la sensación, profunda y silenciosa, de que aquello no era el principio del problema, era el síntoma. A la mañana siguiente, Mark actuó como si la noche anterior hubiera sido un malentendido menor. Se puso su traje gris oscuro, se ajustó el reloj frente al espejo del pasillo y me dio un beso rápido en la frente. «Luego hablamos, ¿sí?», dijo, como si estuviéramos posponiendo una conversación sobre vacaciones. Yo asentí, no confiaba en mi voz. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue más fuerte de lo normal, o tal vez fui yo, que estaba escuchando todo con una sensibilidad nueva, como si mis sentidos se hubieran afinado de repente. Me quedé de pie en la cocina, mirando la olla de chile que nadie había tocado. La superficie se había endurecido ligeramente, una capa fina que se rompe cuando la presionas con la cuchara. Pensé que así se sentía mi matrimonio en ese momento. Algo que parecía sólido, pero que con una pequeña presión se agrietaba. Intenté convencerme de que era miedo, que muchos hombres reaccionan mal al principio, que quizá yo también estaba siendo demasiado sensible, pero entonces recordé su frase exacta, «No quiero un bebé con una mujer como tú». No había sido una frase dicha al azar, había intención. Esa semana, la distancia entre nosotros se volvió casi quirúrgica. Mark llegaba más tarde del trabajo. Decía que había reuniones, que la promoción traía más responsabilidad. Dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa, algo que nunca había hecho antes, y cuando sonaba, salía al patio para contestar. No pregunté nada al principio. Observé, porque cuando algo se rompe, el instinto no siempre es gritar, a veces es mirar más de cerca. El jueves por la tarde decidí hacer algo pequeño, casi ingenuo. Preparé café en un termo de acero y conduje hasta su oficina. Pensé que quizás si hablábamos cara a cara, en su terreno, podría entender mejor lo que estaba pasando. No para discutir, solo para sentir que todavía éramos un equipo. El edificio era moderno, de vidrio y acero, en el centro de Tulsa. Siempre me había sentido orgullosa cuando entraba allí, como si parte de su éxito también fuera mío. Después de todo, yo había estado a su lado cuando estudiaba para certificaciones, cuando dudaba de sí mismo, cuando se quedaba despierto hasta tarde revisando informes. La recepcionista me miró de una forma extraña cuando dije mi nombre. «Oh, estás aquí», dijo, y luego bajó la mirada. «Sí. ¿Está Mark?» «Está en una reunión», respondió demasiado rápido, «pero creo que ya casi termina».
Me senté en el área de espera. Las paredes tenían diplomas enmarcados y fotografías del equipo en retiros corporativos. Me fijé en una imagen reciente. Mark en el centro, sonriendo, rodeado de empleados más jóvenes. Había una mujer rubia a su derecha, alta, perfectamente maquillada, su mano casi rozando el brazo de él. Sentí una presión en el pecho, pero me obligué a no sacar conclusiones. Pasaron 20 minutos. La puerta de la sala de conferencias se abrió y los vi salir. Ella iba riendo. Una risa ligera, cómoda. Mark estaba inclinado hacia ella, demasiado cerca para ser estrictamente profesional. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda en un gesto que parecía automático. Automático, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. No me vio de inmediato. Y ese segundo, en el que pude observar sin que él supiera que yo estaba allí, fue revelador. No parecía un hombre asustado por la paternidad, parecía un hombre distraído por otra cosa. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su expresión cambió. Fue sutil, pero yo lo noté. Una mezcla de sorpresa y algo más. Alarma. «Rachel, ¿qué haces aquí?» Levanté el termo como una excusa. «Te traje café». La chica rubia dio un pequeño paso atrás. «Yo tengo que revisar unos reportes», murmuró antes de desaparecer por el pasillo. «¿Quién es ella?», pregunté, manteniendo la voz lo más neutra posible. «Una interna», respondió de inmediato. «No empieces». No había empezado nada, pero él ya estaba a la defensiva. Le entregué el termo. Nuestras manos se rozaron, las suyas estaban frías. «Solo quería verte», dije. «Estoy ocupado, Rachel. De verdad». No discutí allí. No quería ser la esposa incómoda en el lobby corporativo. Me despedí y salí con una sensación extraña, como si hubiera abierto una puerta que no estaba preparada para cruzar. Esa noche, mientras Mark se duchaba, abrí nuestra cuenta bancaria en la laptop. No era algo que hiciera con frecuencia. Confiaba en él. Siempre lo había hecho, pero había cargos que no reconocí. Un hotel boutique en el centro, 2 veces. Un restaurante elegante al que yo le había sugerido ir para nuestro aniversario y que él había descartado por caro. Las fechas coincidían con noches en las que había llegado tarde alegando reuniones. Mi corazón no explotó. Se fracturó en líneas finas, silenciosas. Cerré la laptop antes de que él saliera del baño. Me metí en la cama fingiendo estar dormida. Esa noche no me tocó. Se quedó de su lado, con la espalda hacia mí. El espacio entre nosotros parecía más ancho que el colchón. Pasaron 2 días antes de que reuniera el valor para preguntarlo directamente. «¿Estás viendo a alguien más?», dije una tarde mientras él revisaba correos en el teléfono. Se rió. Esa risa corta y sin humor que ya empezaba a odiar. «¿Estás paranoica?» «Entonces explícame el hotel». Su mandíbula se tensó apenas. «Reuniones de trabajo. ¿A las 11 de la noche? Estás hormonal, Rachel. No todo gira alrededor de ti». La palabra hormonal cayó como un sello, una forma de invalidar cualquier duda legítima. Y fue en ese instante cuando algo dentro de mí se estabilizó. No era locura, no era imaginación, era una verdad que él estaba intentando cubrir con desprecio. «No voy a abortar», repetí mirándolo directamente, «con o sin ti». Su mirada se volvió dura. «Si tienes ese bebé, no esperes que esté aquí». Hubo un silencio denso después de esa frase, como si ambos supiéramos que acababa de cruzar una línea invisible. Esa noche hizo una maleta pequeña. No gritó, no rompió nada, solo dobló camisas y metió zapatos en una bolsa deportiva. «Necesito espacio», dijo. Lo vi caminar hacia la puerta y durante un segundo quise detenerlo, preguntarle si 6 años significaban tan poco, recordarle las noches en que soñábamos con el futuro. Pero no lo hice, porque el hombre que salía por esa puerta no era el mismo que había prometido quedarse. Me quedé en el marco, mirando cómo las luces traseras de su coche desaparecían al final de la calle. Puse la mano sobre mi vientre.
Estamos bien, susurré, aunque no sabía si era verdad. Pensé que aquello era el fondo, el momento más doloroso. No lo era. 3 semanas después, mientras clasificaba telas para una nueva manta que planeaba vender, tocaron el timbre. Era un hombre con un sobre Manila. ¿Rachel Thompson?, preguntó. Asentí. Ha sido notificada. Divorcio. Irreconciliables diferencias debido a inestabilidad emocional. Leí esa frase varias veces. Inestabilidad emocional. Yo, que había mantenido la calma mientras él se iba. Yo, que estaba sosteniendo mi vida con cuidado para no desmoronarme. Me senté en el sofá con el sobre en las manos. La casa estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido lejano del refrigerador. Entonces lo entendí. No se trataba solo de que no quisiera el bebé. Se trataba de construir una narrativa donde yo fuera el problema. Una esposa demasiado sensible, demasiado frágil, demasiado inadecuada, y cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía que la palabra aborto no había sido el inicio del conflicto, había sido la solución que él necesitaba para simplificar su propia vida, sin bebé, sin escándalo, sin responsabilidades, pero había algo que todavía no sabía. Algo que conectaba su reacción exagerada, la interna rubia y esa urgencia por salir de nuestro matrimonio como si el tiempo estuviera en su contra. Y esa pieza del rompecabezas estaba a punto de revelarse, solo que cuando lo hiciera, cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi esposo. No grité cuando leí los papeles del divorcio. No rompí nada. No llamé a mi madre llorando. Hice té. Todavía hoy me sorprende esa reacción. Puse agua a hervir, elegí una bolsita de manzanilla y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde semanas antes había sostenido la prueba de embarazo. El vapor subía en espirales suaves y yo sentía una calma extraña, casi inquietante. Inestabilidad emocional. Leí la frase otra vez. No era solo una acusación. Era una estrategia. Mark no estaba huyendo del miedo a ser padre, estaba construyendo una versión de la historia donde yo era el problema. Si yo era inestable, entonces su decisión de irse parecía lógica. Si yo era emocional, entonces su frialdad era racional. Era elegante, cruel, pero elegante. Y eso me dio más claridad que cualquier discusión. A la mañana siguiente llamé a una abogada. Me la recomendó una compañera de la clínica dental donde trabajaba. Es dura, me dijo, pero justa. Su nombre era Denise Carter. Tenía poco más de 50 años, cabello corto con canas bien llevadas y una mirada que no se dejaba impresionar. Entré a su oficina con una carpeta improvisada llena de estados de cuenta impresos y capturas de pantalla. Me senté frente a ella y respiré hondo. Estoy embarazada, empecé. Y mi esposo quiere divorciarse diciendo que soy emocionalmente inestable. Denise no reaccionó con sorpresa, solo tomó notas. ¿Ha sido diagnosticada con algún trastorno?, preguntó con voz neutral. No. ¿Ha tenido episodios que puedan ser documentados como inestables? Negué con la cabeza. He llorado, me he enojado, como cualquier persona. Ella levantó la vista. Eso no es inestabilidad, eso es humanidad. Sentí algo aflojarse en mi pecho. ¿Quiere conservar la custodia principal del bebé?, preguntó. Sí. ¿Y está segura de que quiere continuar con el embarazo? No dudé. Sí. Denise cerró la carpeta con decisión. Entonces vamos a protegerlo. Y a usted. Esa fue la primera vez en semanas que sentí que no estaba reaccionando, sino actuando. Pero la historia no avanzó en línea recta. Esa misma tarde, mientras organizaba telas en el comedor, porque la casa ya empezaba a sentirse más taller que hogar, recibí una notificación en mi teléfono. No suelo revisar redes sociales obsesivamente, pero algo me hizo abrir Instagram, y ahí estaba, una foto de Mark en una terraza con vista al atardecer, copa en mano, traje sin corbata, sonrisa relajada. A su lado, la interna rubia, lila,
La reconocí por el cabello largo perfectamente ondulado y la forma en que inclinaba la cabeza al reír. La había visto en el lobby de su oficina. El pie de foto decía, «Nuevos comienzos». Sentí que el suelo se movía, pero no de la forma dramática que uno imagina. Fue más bien una sensación lenta, como si algo que ya sospechaba se confirmara oficialmente. Nuevos comienzos. Mientras yo organizaba citas prenatales y hablaba con una abogada, mientras llevaba dentro de mí una vida que él había querido borrar. No lloré, cerré la aplicación, pero esa noche, acostada sola en nuestra cama, entendí algo que hasta entonces había evitado aceptar. Mark no solo estaba huyendo, estaba reemplazando, y lo estaba haciendo sin pausa. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de trámites legales y cambios silenciosos. Denise presentó una respuesta formal a la petición de divorcio. Solicitó custodia primaria, manutención y revisión de activos. Yo comencé a reunir documentos como si armara un rompecabezas incómodo, estados de cuenta bancarios, registros de gastos, facturas del hotel, mensajes ambiguos. Cada papel era una pequeña pieza de verdad. Un martes por la tarde, Denise me llamó. «Necesito que me confirme algo», dijo. «Su esposo recibió una promoción recientemente, ¿correcto?» «Sí, hace unos meses». ¿Sabe si hubo algún conflicto interno relacionado con esa promoción? Me quedé en silencio. ¿Conflicto? No puedo dar detalles aún, pero hay indicios de que la promoción fue estratégica. Esa palabra se quedó flotando en mi mente. Estratégica. Como si hubiera algo detrás. Colgué el teléfono con la sensación de que el rompecabezas tenía una pieza más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, mi cuerpo cambiaba, el embarazo avanzaba. A las 12 semanas escuché el latido del bebé por primera vez, fuerte, constante, como un pequeño tambor marcando su propio ritmo. Salí del consultorio con lágrimas en los ojos. Mark no estaba allí. Le envié un mensaje corto. Escuché el corazón hoy. Tardó horas en responder. Me alegra. Nada más. 3 palabras impersonales. Esa fue la primera vez que sentí rabia real, no por mí, por el bebé, pero incluso esa rabia fue contenida. Algo dentro de mí se estaba endureciendo, no de forma amarga, sino firme. El día de la primera audiencia llegó en julio. El aire en Tulsa era espeso, húmedo. El tribunal tenía ese olor a papel viejo y aire acondicionado demasiado frío. Mark llegó con traje nuevo. Lila estaba sentada unas filas atrás. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi culpa. Vi incomodidad. La audiencia fue más técnica que emocional. Denise presentó pruebas financieras. Cuestionó la acusación de inestabilidad. Cuando el abogado de Mark insinuó que mi estado emocional podía afectar mi capacidad como madre, Denise respondió con serenidad cortante. ¿Tiene evidencia médica de esta supuesta inestabilidad? Silencio. No la tenían. Yo permanecí sentada, las manos apoyadas sobre mi vientre ya visible. No hablé mucho, no fue necesario, pero hubo un momento que todavía recuerdo con claridad. El juez miró directamente a Mark y preguntó, ¿Es cierto que usted sugirió la interrupción del embarazo? Mark tragó saliva. Fue en un momento de estrés. ¿Lo dijo o no? Sí. Ese sí fue pequeño, pero definitivo. No fue un triunfo, fue una grieta en su narrativa. Al salir del tribunal, el calor me golpeó el rostro. Respiré profundamente. Sentía el corazón acelerado, pero no descontrolado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin despertarme a las 3 de la madrugada. Pero la historia aún no había terminado. Una semana después, Denise me llamó otra vez. «Rachel, necesito que se prepare para algo». Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa? La empresa de su esposo tiene registros de una investigación interna previa a su promoción. El aire pareció desaparecer. ¿Investigación? Relacionada con conducta inapropiada con una subordinada. El nombre no fue necesario. Lila. Sentí una mezcla de asombro y confirmación.
como si todas las piezas finalmente encajaran. La promoción no había sido recompensa, había sido reubicación, un movimiento silencioso para evitar un escándalo mayor. Y de repente, todo tuvo sentido. La urgencia por deshacerse del embarazo, la narrativa de mi inestabilidad, la prisa por divorciarse. Un bebé habría complicado su imagen justo cuando necesitaba verse intachable. No dijo, no quiero un bebé con una mujer como tú, por miedo a la paternidad. Lo dijo porque yo era un riesgo para su fachada. Me senté en el sofá esa noche con la información girando en mi cabeza. Podía usarla, podía exponerlo públicamente, podía convertir el proceso en algo mucho más duro para él. Pero no lo hice, porque ya no se trataba de ganarle. Se trataba de proteger a mi hijo. El acuerdo final llegó a finales de agosto, custodia primaria para mí, régimen de visitas supervisado al principio, manutención establecida. Mark firmó con el rostro tenso. Cuando salimos del despacho, Lila no estaba allí. Su nuevo comienzo había durado poco, pero la sorpresa mayor vino 2 semanas después, en plena madrugada. Comencé a sentir contracciones. El dolor era intenso, rítmico, real. 14 horas más tarde, en una sala de hospital iluminada por luces blancas, escuché el primer llanto de mi hijo. Ethan. Lo colocaron sobre mi pecho, pequeño y caliente, con los ojos cerrados y el puño apretado. El mundo se redujo a ese momento. Mi teléfono vibró en la mesita de noche a las 3:12 a.m. Era un mensaje de Mark. ¿Ya nació? Miré a Ethan, su respiración irregular acomodándose contra mi piel. Sí, respondí. ¿Cómo se llama? Escribí el nombre despacio. Ethan. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron, volvieron. Quiero verlo. Y mientras sostenía a mi hijo por primera vez, entendí que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando, porque verlo era una cosa, pero merecer estar en su vida era otra muy distinta. Mark conoció a Ethan cuando tenía 6 semanas, no antes, no en el hospital. No durante las noches interminables en las que yo caminaba por la sala con el bebé en brazos, contando los segundos entre respiraciones porque cualquier sonido diferente me parecía una alarma. 6 semanas. Elegí un café tranquilo a mitad de camino entre su apartamento nuevo y mi pequeña casa rentada en el sur de Tulsa. Neutral, público, seguro. Llegué temprano. Ethan dormía dentro del portabebés, envuelto en la manta azul que mi mamá había cosido cuando yo nací. Era suave por el uso, con pequeñas imperfecciones en las costuras que siempre me habían parecido humanas. Esa manta se había convertido en mi ancla. Cada vez que la acomodaba sobre mi hijo, sentía que no estaba sola del todo. Mark entró 5 minutos después. Lo supe antes de verlo porque el murmullo del lugar cambió apenas. No era famoso ni nada parecido, pero tenía esa presencia que ocupaba espacio. Se veía más delgado, o tal vez solo más tenso. Nuestros ojos se encontraron y por primera vez desde la audiencia vi algo diferente en él. No arrogancia, nervios. Se sentó frente a mí con cuidado, como si el aire entre nosotros fuera frágil. «Hola», dijo, «hola». Miró el portabebés. Su voz bajó automáticamente. ¿Está dormido? Asentí. Sí. Se inclinó un poco para observar mejor. Sus manos descansaban sobre la mesa, rígidas, como si no supiera qué hacer con ellas. «Es pequeño», murmuró. «Es un bebé», respondí con suavidad. Hubo un silencio incómodo, pero no vacío, más bien cargado de cosas no dichas. Finalmente, levantó la vista hacia mí. «Lo siento». No fue dramático. No hubo lágrimas, solo 2 palabras que parecían pesarle. «No me refiero solo a lo del divorcio», agregó. «A todo». Lo miré sin responder de inmediato. Aprendí en esos meses que el silencio obliga a la verdad a salir. Estaba abrumado, continuó. La promoción, la presión en la oficina, todo pasó muy rápido. La promoción que te dieron después de una investigación interna, pensé, pero no lo dije. Aún no. Y tú estabas embarazada y yo no sabía cómo manejarlo. No supiste manejarlo, así que me pediste que abortara, dije con calma.
Se estremeció apenas. No debí decir eso. No. Sus ojos volvieron a Ethan. Extendió la mano, dudando. ¿Puedo? Asentí. Con cuidado, desabrochó el portabebés y levantó a su hijo. Lo sostuvo como si fuera de cristal, con los hombros tensos, y entonces algo cambió en su expresión. No fue inmediato, pero mientras Ethan se movía ligeramente, emitiendo un pequeño sonido, Mark tragó saliva. «Hola, pequeño», susurró. Esa imagen me desarmó un poco, porque a pesar de todo, era su hijo. Y la biología no entiende de resentimientos, pero la ternura no borra el pasado. Durante las semanas siguientes, Mark empezó a visitar a Ethan regularmente. Al principio bajo supervisión, según lo estipulado por el acuerdo. Yo estaba siempre presente, sentada en la misma habitación, leyendo o fingiendo revisar correos, mientras ellos interactuaban. Mark intentaba aprender rápido, cómo sostener el biberón, cómo cambiar un pañal sin entrar en pánico, cómo calmar un llanto. A veces lo hacía bien, otras veces se frustraba. «¿Por qué no deja de llorar?», preguntó una tarde, claramente alterado. «Porque es un bebé», respondí. «No es un proyecto que se optimiza». Esa frase quedó flotando. Noté algo curioso. Con Ethan era paciente. Conmigo no tanto. Cada vez que intentábamos hablar de nosotros, la conversación se tensaba. «Tal vez nos apresuramos con el divorcio», dijo una vez mientras Ethan dormía en mi pecho. «No nos apresuramos», respondí. «Reaccionamos». Yo reaccioné mal. Eso era cierto, pero no era toda la verdad. Había noches en las que, después de que él se iba, me quedaba mirando la puerta cerrada con una sensación incómoda. No de deseo de volver, sino de entender que el equilibrio de poder había cambiado. Antes yo temía perderlo, ahora él temía perder acceso, y eso hacía que sus palabras fueran más suaves, más calculadas. Un domingo por la tarde, mientras Ethan estaba en el suelo sobre una manta, moviendo torpemente sus brazos, Mark dijo algo que me hizo levantar la vista de inmediato. «He estado pensando, podríamos intentar terapia». «¿Para qué?», pregunté. «Para nosotros». La palabra nosotros sonó extraña, desubicada. «Mark, estamos divorciados». «Eso no significa que no podamos reconsiderar». Lo miré con atención. ¿Reconsiderar por amor? ¿O por comodidad? Se tensó. Por familia. La respuesta era correcta en teoría, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme, porque cuando alguien realmente quiere reconstruir, empieza por asumir responsabilidades completas. Y Mark aún hablaba de circunstancias, de estrés, de mala comunicación. No hablaba de desprecio, no hablaba de humillación, no hablaba de haber intentado hacerme sentir incapaz. Una tarde apareció sin avisar. Ethan tenía 4 meses. Yo estaba en la sala con un hombre llamado Daniel, tomando café. Daniel era maestro de historia en la iglesia a la que comencé a asistir después del divorcio. No era una cita formal, pero tampoco era solo amistad. Había algo tranquilo en él. Una forma de escuchar que no intentaba corregirme. Cuando tocaron la puerta, supe que era Mark antes de abrir. Su mirada recorrió la escena. 2 tazas de café, una conversación interrumpida, Daniel levantándose con cortesía. «¿Quién es él?», preguntó Mark sin saludar. «Un amigo», respondí. Daniel extendió la mano. «Daniel». Mark la estrechó, pero su mandíbula estaba rígida. «¿Ya estás saliendo con alguien?», preguntó cuando Daniel salió al patio a hacer una llamada. «Eso no es asunto tuyo», dije con calma. «Soy el padre de tu hijo». «Exacto, de mi hijo, no mi dueño». Esa fue la primera vez que vi celos claros en sus ojos. Celos. El hombre que me dijo que no quería un bebé conmigo ahora parecía molesto porque alguien más se sentaba en mi sofá. El giro era casi irónico. Pero la verdadera prueba vino semanas después. Mark perdió su empleo. La noticia llegó en un mensaje breve. ¿Podemos hablar? Nos encontramos en el mismo café donde conoció a Ethan. Hubo recortes, dijo, evitando mi mirada. Reestructuración. O consecuencias,
pensé, recordando lo que Denise me había contado. Estoy buscando algo nuevo, agregó rápidamente, pero mientras tanto, necesito que entiendas si me atraso con la manutención. Lo observé con atención. Este era el hombre que me llamó inestable. Ahora su estabilidad pendía de un hilo. Las obligaciones no desaparecen porque estés incómodo, respondí con suavidad firme. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. No seas así. Así como. Fría. La palabra me sorprendió. Fría. Yo, que había llorado sola en el hospital. Yo, que había sostenido a nuestro hijo cada noche. Pero comprendí algo en ese instante. Cuando una mujer deja de suplicar, la llaman fría. No discutí más. Sin embargo, sus llamadas comenzaron a ser más frecuentes, más largas, más emocionales. «Te extraño», dijo una noche. Guardé silencio. «Cometí un error», añadió. «Un gran error». «Sí», respondí, «podemos arreglarlo». Esa palabra otra vez. Arreglar. Como si yo fuera un objeto que se repara. «Lo que rompiste no era el matrimonio», dije en voz baja. «Era el respeto». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea, y fue entonces cuando lo dijo. «Vuelve conmigo». No habló de Ethan primero, habló de nosotros. Podemos empezar de cero, esta vez lo haré bien. Cerré los ojos, imaginé por un segundo cómo sería aceptar una casa compartida, una versión restaurada de lo que fue, pero también recordé la cocina, el frío de la baldosa, la cuchara de madera en mi mano, la frase que cambió todo. «No quiero un bebé con una mujer como tú». «¿Sabes qué es lo curioso?», le dije, «que ahora sí quieres estar con una mujer como yo, porque cambié». Tal vez, pero el cambio real no se demuestra cuando todo va bien, se demuestra cuando no te conviene quedarte, y aún así te quedas. Y en el momento en que él perdió su seguridad laboral, su nuevo comienzo, su narrativa brillante, fue cuando decidió que yo era necesaria, no amada, necesaria. Esa diferencia lo cambió todo, pero todavía no sabía que había una pieza más que lo explicaba todo por completo, y yo la había guardado en silencio hasta que decidiera usarla, durante el proceso de descubrimiento legal, cuando yo todavía estaba más concentrada en proteger a Ethan que en entender cada detalle del divorcio. Denise encontró algo que cambió completamente el ángulo desde el que yo veía todo. Fue una tarde de septiembre. Ethan tenía casi 3 meses y yo estaba aprendiendo a hacer malabares con el extractor de leche, los pedidos de mantas en línea y las siestas fragmentadas. Mi teléfono vibró mientras doblaba ropa diminuta en el sofá. «Necesito que vengas a la oficina», dijo Denise. Su tono era profesional, pero había algo distinto debajo. Dejé a Ethan con la señora Thompson, mi vecina, viuda, 70 y tantos, mirada firme y corazón enorme, y conduje hasta el despacho. Denise me mostró una carpeta más gruesa que las anteriores. «La empresa de tu exesposo tenía una investigación interna abierta antes de su promoción», dijo sin rodeos. Sentí que el aire se volvía más pesado. «¿Investigación?» «Sí, por conducta inapropiada con una subordinada». No necesitaba que pronunciara el nombre. «Lila». «El ascenso no fue exactamente un premio», continuó Denise. «Fue una manera elegante de moverlo de departamento antes de que la situación escalara». Me quedé inmóvil. Todo empezó a conectarse con una claridad incómoda. La urgencia por deshacerse del embarazo, la narrativa de mi supuesta inestabilidad, el divorcio rápido, el nuevo comienzo público. Un bebé habría complicado su imagen justo cuando necesitaba aparentar estabilidad y madurez profesional. No era miedo a ser padre, era miedo a ser expuesto. «¿Podemos usar esto?», pregunté en voz baja. «Podríamos», respondió Denise. «Pero debes considerar si quieres que tu hijo crezca con ese registro público». Esa pregunta me atravesó más que cualquier otra cosa. Ethan no tenía culpa de nada, y en ese momento entendí que el poder no siempre está en destruir, a veces está en elegir no hacerlo. «No lo usaremos», dije finalmente. Denise me miró con algo parecido a respeto. «Entonces lo guardaremos».
Lo guardé, sí, pero no lo olvidé. Durante semanas, esa información fue como una piedra en mi bolsillo. No pesaba lo suficiente para detenerme, pero estaba ahí, recordándome que la historia que Mark contaba sobre sí mismo era incompleta. Mientras tanto, su situación laboral empeoraba. Después de perder el empleo en Tulsa, intentó reinventarse en Dallas. Me envió un mensaje anunciando su mudanza como si fuera un logro. Gran oportunidad, necesito empezar de nuevo. No preguntó si eso complicaría las visitas. No preguntó cómo afectaría a Ethan. Solo informó. Las primeras semanas en Texas cumplió con la manutención. Luego los pagos empezaron a retrasarse. Es temporal, decía. Estoy ajustándome. Pero los retrasos no son solo números. Son pañales, guardería, citas médicas. Una noche, mientras revisaba mis cuentas en la mesa de la cocina, la nueva mesa, en la nueva casa, sentí el cansancio caerme encima como una manta húmeda. Daniel estaba allí esa noche, sentado frente a mí con 2 tazas de té. «Déjame ayudarte», dijo con suavidad. «No quiero depender de nadie», respondí casi de inmediato. Me miró con paciencia. «No es dependencia si es colaboración». Esa palabra me hizo pensar. Colaboración. Lo que yo había intentado tener con Mark desde el principio. Daniel no intentaba reemplazar a nadie. No hablaba mal de Mark. Simplemente estaba presente. Cambiaba focos quemados. Sostenía a Ethan cuando yo necesitaba una ducha larga. Me preguntaba cómo me sentía y esperaba la respuesta. Un domingo por la tarde, mientras Ethan dormía, Daniel dijo algo que me hizo detenerme. Él te pidió que abortaras porque estabas en su camino. No fue acusación, fue observación. Yo no quiero una mujer que se quite del camino, añadió. Quiero una que camine conmigo. Esa diferencia tan simple era gigantesca. Pero la verdadera confrontación con Mark llegó meses después. Me llamó un martes por la noche. Su voz sonaba cansada, más áspera. «Necesito verte», dijo. Acepté encontrarme con él en un parque público al día siguiente. Ethan estaba en su carriola, observando las hojas moverse con el viento otoñal. Mark se sentó a mi lado en una banca de madera. Tenía ojeras marcadas. Su camisa estaba arrugada. «Perdí el trabajo en Dallas», soltó. No reaccioné. «Descubrieron lo de Tulsa», agregó en voz baja. Alguien habló. «Consecuencias viajan, siempre». «Lo siento», dije con neutralidad. «Rachel, estoy hundido», continuó. «No tengo estabilidad, estoy pagando abogados, manutención, no puedo más». Por un segundo vi al hombre con el que me casé, no al ejecutivo confiado, sino al joven inseguro que me confesaba sus miedos en el sofá hace años. Pero la vulnerabilidad no borra el daño. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté. Me miró directamente. «Que volvamos, que seamos una familia». La palabra familia sonó casi desesperada. «Podemos mudarnos juntos, rehacer todo. Esta vez lo haré bien». Respiré profundo. Este era el momento que muchas personas llaman redención. El hombre arrepentido que vuelve, el padre que quiere recomponer su hogar. Pero había algo que no encajaba. «¿Quieres volver porque me amas?», pregunté. «¿O porque estoy estable?». Se quedó en silencio. «Yo nunca te habría pedido que te fueras cuando estabas en tu peor momento», añadí. «Pero tú sí lo hiciste conmigo». Se pasó la mano por el rostro. Estaba asustado. «Estabas protegiéndote», corregí suavemente, y entonces decidí sacar la pieza que había guardado. «Sé lo de la investigación». Su cuerpo se quedó rígido. «¿Qué investigación?». «La de Lila, la que precedió tu ascenso». El color abandonó su rostro. «Yo nunca la mencioné en la corte», continué. «Podría haberlo hecho». «¿Por qué no lo hiciste?». Su voz era apenas un susurro. «Porque Ethan no merece crecer leyendo titulares sobre su padre». Nos miramos en silencio. Por primera vez, no tenía defensa, no tenía narrativa alternativa, solo la verdad. «Me estabas usando como distracción», dije. «El embarazo era un riesgo para tu imagen». «No fue así», respondió débilmente.
Entonces explícame por qué tu reacción fue eliminar el problema. No respondió. Las hojas crujían bajo el viento. Ethan emitió un pequeño sonido en la carriola. Ese sonido me ancló. «Puedes ser padre», dije con firmeza, «pero no voy a volver contigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no dramáticas, sino agotadas. «No quiero perderte. Me perdiste cuando intentaste convencerme de que no valía como madre». Esa frase cerró algo dentro de mí. No había rabia, solo claridad. Hablamos de logística, de planes de visita, de cómo reestructurar la manutención legalmente. Nada romántico, nada heroico, real. Cuando me levanté de la banca, sentí una ligereza inesperada. No porque él estuviera mal, no porque yo hubiera ganado, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Pero la vida no siempre cierra los ciclos con una conversación perfecta. 3 meses después, recibí un mensaje que me obligó a revisar mis propios límites otra vez. «Estoy regresando a Tulsa. ¿Podemos hablar de intentar de nuevo?» El pasado, parecía, no se rendía fácilmente. Y esta vez, la decisión sería definitiva. No fue el sonido del teléfono lo que me hizo detenerme aquella mañana. Fue el silencio. Un silencio extraño, denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Habían pasado casi 9 meses desde aquella noche en la que él gritó que no quería un hijo conmigo. 9 meses desde que su voz, llena de desprecio, rompió algo dentro de mí que jamás volvió a ser lo mismo. 9 meses desde que entendí que el amor no siempre muere de golpe, a veces se desintegra en pequeñas humillaciones. Yo estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, uno pequeño pero luminoso, preparando té de manzanilla mientras el sol de invierno se filtraba por la ventana. Mi vientre, ahora redondo y lleno de vida, se movía suavemente bajo la tela de mi suéter. «Mi hijo, nuestro hijo». «No, mi hijo». Aprendí a corregirme con firmeza. El médico había dicho que faltaban pocas semanas. A veces, por la noche, apoyaba la mano sobre mi piel y le hablaba en voz baja. Le prometía que jamás tendría que escuchar palabras como las que su padre me dijo a mí. Le prometía que crecería sabiendo que fue deseado, incluso si no por ambos. Ese día tenía una cita de control. Tomé mi bolso, mis llaves y salí al pasillo. Y ahí lo vi. Estaba sentado en las escaleras, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Pero sí había pasado. Su cabello estaba más corto, su rostro más delgado, y en sus ojos ya no había arrogancia. Había algo más, algo que me recordó al miedo. Se puso de pie en cuanto me vio. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz no era un grito, no era una orden, era casi un ruego. Mi primera reacción no fue ira, fue cansancio, un cansancio profundo, acumulado por meses de reconstruirme sola. «No hay nada que hablar», respondí, intentando pasar, pero no me tocó, no me bloqueó, solo dio un paso atrás, como si entendiera que ya no tenía derecho a invadir mi espacio. «Por favor, solo 5 minutos». Lo miré. Durante meses imaginé este momento. Imaginé qué diría si regresaba. Imaginé que me enfurecería, que le lanzaría todas las palabras que guardé en silencio aquella noche. Pero la verdad era más simple. No sentía rabia, sentía distancia. Bajé lentamente las escaleras y salimos al pequeño jardín del edificio. El aire frío me despejó la mente. Él me miró el vientre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es mío», susurró. No respondí, no porque no fuera cierto, sino porque la pregunta no era biológica. «Cometí un error», dijo al fin, «el peor error de mi vida». Lo observé en silencio. Estaba asustado. Mi madre me presionaba. Decía que no estábamos listos, que tú no eras... Se detuvo. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «Una mujer como tú». Las palabras aún tenían eco. «Y tú la escuchaste», respondí con calma. «Sí». Bajó la mirada. «Y la perdí a ella también». Eso me sorprendió. «¿Cómo que la perdiste?», suspiró. «Cuando te fuiste, todo empezó a derrumbarse. Yo pensé que me sentiría libre, que sería más fácil, pero la casa estaba vacía. No había risas, no había planes, no había futuro». Hizo una pausa.
Y mi madre empezó a controlar todo, cada decisión, cada movimiento. Me di cuenta de que no era independencia lo que defendía aquella noche, era cobardía. Sus palabras flotaron entre nosotros. Durante meses, él no llamó. No buscó saber si estaba bien. No preguntó por el embarazo. Ahora de pronto parecía comprender. ¿Por qué ahora?, pregunté. Él respiró hondo. Porque ayer fui al médico, fruncí el ceño. ¿Qué? Tuve un ataque de ansiedad en el trabajo. Me hicieron exámenes. El doctor me preguntó si había algo que me estuviera quitando el sueño, y solo pude pensar en ustedes. Sus ojos volvieron a mi vientre. Me dijo algo que no puedo dejar de repetir en mi cabeza. No todos tienen una segunda oportunidad. El silencio volvió. Y yo necesito intentar tenerla. Ahí estaba, la súplica. Quiero estar contigo, dijo, su voz quebrándose. Quiero estar cuando nazca. Quiero ser padre. Quiero reparar lo que rompí. Me miró como si yo fuera su única salvación, y por un segundo, una parte de mí, la parte que alguna vez lo amó profundamente, sintió compasión, pero la compasión no es lo mismo que confianza. ¿Sabes qué recuerdo yo?, pregunté suavemente. Él negó con la cabeza. Recuerdo estar sentada en el suelo del baño, sosteniendo la prueba de embarazo, temblando de felicidad. Recuerdo pensar que cuando te lo dijera me abrazarías, que llorarías conmigo. Mi voz no se quebró. Ya no. En cambio, gritaste. Me dijiste que abortara, que no querías un bebé con una mujer como yo. Él cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe. No puedes deshacer eso, continué. No puedes borrar el miedo que sentí, la humillación, la soledad. Se arrodilló. Ahí, sobre la tierra fría del jardín. La imagen era casi irónica. El mismo hombre que meses atrás me había mirado desde arriba, ahora estaba de rodillas frente a mí. Lo sé, dijo. No puedo borrar nada, pero puedo cambiar lo que viene. Lloraba, no con dramatismo, sino con una sinceridad que me desconcertó. No soy el mismo hombre, insistió. He ido a terapia. Me di cuenta de cuánto dependía de la opinión de mi madre, de cuánto miedo tenía a crecer. Lo escuché, no porque creyera inmediatamente en su transformación, sino porque merecía oírlo. Te amo, susurró, y ahí comprendí algo fundamental. Yo ya no lo amaba de la misma manera. Había amor, sí, pero era un amor distinto, un amor que ya no necesitaba su aprobación para existir. El amor no es suficiente, respondí. Él levantó la mirada. Entonces dime qué necesitas. Esa pregunta era poderosa, porque por primera vez me estaba preguntando qué necesitaba yo, no qué esperaba su madre, no qué le resultaba cómodo, no qué evitaba conflictos. Yo tomé aire. Necesito estabilidad, necesito respeto, necesito saber que cuando nuestro hijo enfrente algo difícil, tú no vas a desaparecer. Él asintió rápidamente. Lo haré. Te lo prometo. Lo miré fijamente. Ya prometiste cosas antes. Su rostro se tensó. Lo sé. Se hizo un silencio largo. Solo se escuchaba el viento entre los árboles. No voy a volver a la casa, dije finalmente. Sus hombros se hundieron. Pero... déjame terminar. Respiró. No voy a volver como si nada hubiera pasado. No voy a fingir que tu ausencia no me hizo más fuerte. Si quieres estar en la vida de tu hijo, tendrás que demostrarlo. Paso a paso. Sus ojos buscaron esperanza en los míos. ¿Eso significa que tengo una oportunidad? Lo pensé. No como esposa, no como pareja inmediatamente, pero como padre, como hombre dispuesto a cambiar. Significa que puedes empezar desde cero, respondí, sin exigencias, sin imposiciones, con hechos. Las lágrimas rodaron por su rostro. Gracias. Me di cuenta de algo curioso. No sentí triunfo, no sentí poder, sentí paz, porque esta vez la decisión era mía. Te avisaré cuando entre en trabajo de parto, añadí. Puedes estar ahí, pero entiende algo.
Si en algún momento vuelvo a sentirme menospreciada, si vuelves a poner la voz de otros por encima de la mía, me iré sin mirar atrás. Él asintió con firmeza. No volverá a pasar. Me ayudó a caminar hasta el auto, no me tocó sin permiso, no intentó abrazarme. Y ese pequeño gesto, esa distancia respetuosa, me dijo más que cualquier discurso. Mientras conducía hacia el consultorio médico, pensé en lo extraño que era el destino. Él había gritado que no quería un bebé conmigo. Ahora suplicaba por ser parte de nuestra vida, pero lo más importante no era su cambio, era el mío. Ya no necesitaba que regresara para sentirme completa, ya no necesitaba que me eligiera para sentirme valiosa. Había atravesado el miedo, la vergüenza y la soledad, había aprendido a sostenerme sola, y cuando entré al consultorio, con mi vientre lleno de futuro y mi corazón sorprendentemente ligero, entendí algo con claridad absoluta. Si él quería caminar a nuestro lado, tendría que hacerlo desde el respeto, porque la mujer que aceptó humillaciones ya no existía, y el hijo que estaba por nacer jamás aprendería que el amor se mendiga. El siguiente capítulo de nuestra historia no dependería de sus promesas, dependería de sus acciones, y esta vez yo observaría en silencio, sin miedo, sin súplicas, solo con la serenidad de quien ya sobrevivió a lo peor. El trabajo de parto comenzó de madrugada. No hubo gritos, no hubo caos, solo una presión profunda en la parte baja de mi espalda que me despertó como un susurro insistente. Abrí los ojos y miré el techo blanco de mi habitación. Durante unos segundos no me moví, solo respiré. Otra contracción, más clara, más definida. Ahí estaba, el momento que había imaginado durante meses, el momento que tantas veces soñé vivir de otra manera, pero que ahora enfrentaba con una serenidad que jamás pensé tener. Tomé el teléfono de la mesa de noche, mis manos no temblaban. Le envié un solo mensaje: es hoy. No agregué más, no hacía falta. Mientras esperaba su respuesta, llamé al hospital, preparé mi bolso y me miré en el espejo del pasillo antes de salir. Mi rostro estaba pálido, sí, pero firme. No había miedo en mis ojos, había determinación. El trayecto al hospital fue tranquilo. El cielo aún estaba oscuro y las luces de la ciudad parecían pequeñas estrellas artificiales acompañándome en silencio. Cuando llegué, él ya estaba allí, de pie frente a la entrada. Había llegado antes que yo. Eso me sorprendió. Se acercó con cautela, como si temiera que pudiera cambiar de opinión en cualquier segundo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. No me tocó sin permiso. No intentó tomar control, caminó a mi lado, y en ese gesto simple comprendí que algo en él realmente estaba cambiando. Las horas en la sala de parto fueron largas, dolorosas, intensas, pero también reveladoras. Cada vez que una contracción me doblaba el cuerpo, él estaba ahí. No hablaba demasiado, no hacía promesas, solo sostenía mi mano, y cuando el dolor se volvía insoportable, cuando las lágrimas escapaban sin que pudiera detenerlas, su voz era baja y constante. Estoy aquí. 3 palabras que meses atrás no significaban nada, ahora lo eran todo. En medio del dolor, recordé aquella noche, su grito, su desprecio, su exigencia, "Get an abortion", y me pregunté cómo el mismo hombre que dijo eso ahora estaba limpiando el sudor de mi frente con manos temblorosas. La vida es extraña, a veces nos obliga a enfrentar las consecuencias de nuestras palabras en el momento más vulnerable. Después de horas interminables, el llanto rompió el aire, un sonido pequeño, frágil, perfecto. Mi hijo, nuestro hijo. No, mi hijo, pero su padre estaba ahí. Lo colocaron sobre mi pecho y el mundo dejó de existir. Sus dedos diminutos se cerraron sobre mi piel y algo dentro de mí se acomodó para siempre. «Es hermoso», susurró él. Su voz se quebró. Lo miré. Lloraba sin intentar ocultarlo. No había orgullo, no había arrogancia, solo asombro. El médico le preguntó si quería cortar el cordón umbilical. Me miró primero, esperando mi aprobación. Asentí.
sus manos temblaron mientras lo hacía, y en ese instante comprendí algo profundo. El miedo que lo llevó a rechazar esta vida era el mismo que ahora lo hacía llorar frente a ella. Pero esta vez no estaba huyendo, se estaba quedando. Las primeras horas después del parto fueron silenciosas. El bebé dormía en mis brazos. Él estaba sentado en una silla junto a la ventana, observándonos como si temiera que todo fuera un sueño. «Gracias», dijo de pronto. «¿Por qué?» «Por dejarme estar aquí», lo pensé. «No te dejé por ti», respondí con honestidad. «Lo hice por él», asintió. «Lo sé». Hubo una pausa, pero también sé que no merecía esta oportunidad. Sus palabras no buscaban lástima, eran una admisión, y eso marcaba la diferencia. Los días siguientes fueron un torbellino de aprendizaje. Pañales, noches sin dormir, llantos inesperados, cansancio extremo. Él no desapareció, venía cada mañana, se quedaba hasta la noche. Aprendió a cargarlo con cuidado, a cambiarlo, a calmarlo cuando yo estaba demasiado agotada. No intentó imponer decisiones, preguntaba, escuchaba, esperaba. Una tarde, mientras el bebé dormía en la cuna, él habló sin mirarme. Mi madre llamó, sabía que ese tema llegaría. ¿Y? Quería venir a verlo. Sentí una tensión leve en el pecho, no por miedo, sino por memoria. Le dije que no, añadió. Eso sí me sorprendió. ¿Por qué? Respiró hondo. Porque este no es su momento, es el nuestro, y porque aún no entiende lo que hizo. Lo observé con atención, no había duda en su mirada. No voy a permitir que vuelva a interferir, continuó. Pasé años buscando su aprobación, perdí casi todo por eso. Se acercó a la cuna y miró al bebé. No quiero que él crezca viendo a un padre que se deja manipular. Esas palabras no eran para convencerme, eran para convencerse a sí mismo, y por primera vez le creí. Pero creer no significaba olvidar. Una noche, cuando el cansancio me venció y las hormonas me hicieron llorar sin razón clara, él se sentó frente a mí en la cocina. «¿Te arrepientes de haberme dado esta oportunidad?», preguntó. La pregunta era valiente, porque implicaba aceptar que la respuesta podía doler. Lo miré largo rato. «No», respondí finalmente, «pero tampoco estoy lista para volver a ser tu esposa como si nada hubiera pasado», asintió. «No te estoy pidiendo eso», y esa respuesta fue crucial. No había presión, no había ultimátum, solo paciencia. Los meses siguientes fueron una prueba constante, no de amor romántico, sino de consistencia. Hubo desacuerdos, momentos tensos, diferencias en la crianza, pero nunca volvió a levantar la voz, nunca volvió a usar el desprecio como arma. Cada vez que discutíamos, respiraba antes de hablar. Cada vez que su madre intentaba opinar, él establecía límites claros, no perfectos, pero firmes. Un día, mientras paseábamos con el bebé en el parque, una mujer se acercó. «Tienen una familia hermosa», dijo sonriendo. Él me miró, esperando. Yo sostuve su mirada. No éramos una familia perfecta, éramos una familia en reconstrucción, pero sí, había belleza en eso. Esa noche, cuando regresamos al apartamento, el bebé ya dormía. Nos quedamos solos en la sala. El silencio no era incómodo, era reflexivo. «He pensado mucho en aquella noche», dijo de pronto. Sabía a cuál se refería. «Yo también, si pudiera volver atrás». «No puedes», lo interrumpí suavemente. Asintió. «Lo sé, solo quiero que entiendas algo. No fue que no quisiera un hijo contigo», lo miré con cautela. «Fue que tenía miedo de no estar a la altura, de no ser suficiente, y en lugar de enfrentar ese miedo, te ataqué». Sus palabras eran crudas y honestas. «Eso no justifica lo que hiciste», respondí. «Lo sé», se acercó un poco más. «Pero quiero pasar el resto de mi vida demostrando que aprendí la lección». Mi corazón no dio un salto romántico. No hubo música imaginaria, solo una sensación tranquila. La sensación de que esta vez, si caminábamos juntos, sería diferente. No porque el pasado desapareció, sino porque ambos lo mirábamos de frente. «No necesito promesas eternas»,
le dije. Solo necesito coherencia diaria. Sonrió levemente. Eso puedo hacerlo. Lo observé en silencio. El hombre que una vez me gritó que abortara ahora me pedía construir día a día. El hombre que me hizo sentir pequeña ahora me trataba como su igual. El cambio no fue mágico. Fue doloroso. Fue lento. Fue real. Y una noche, mientras sostenía a nuestro hijo y lo veía dormir, entendí algo que me dio una paz inesperada. Si él no hubiera regresado, yo habría estado bien. Si hubiera vuelto a fallar, también habría sabido irme. Pero eligió quedarse, eligió crecer, eligió enfrentar lo que casi perdió. Y yo elegí no regresar desde la necesidad, sino desde la fortaleza. Porque esta vez, si estábamos juntos, no era por miedo a la soledad, era por decisión. Nuestro hijo crecería sabiendo que su madre se respetó y que su padre aprendió que las palabras pueden destruir, pero las acciones constantes pueden reconstruir. No borran las cicatrices, pero las transforman en recordatorios de lo que nunca debe repetirse. Y así, mientras la luna iluminaba suavemente la habitación y el sonido tranquilo de la respiración de nuestro bebé llenaba el espacio, comprendí algo definitivo. El día que me gritó que no quería un hijo conmigo, perdió algo. El día que regresó dispuesto a cambiar, comenzó a recuperarlo, pero el día que realmente entendió lo que casi perdió, fue el día que sostuvo a su hijo por primera vez y supo que el amor no es control, no es orgullo, no es miedo, es presencia, y esta vez estaba presente.